El ABC de la parapsicología, por Antonio Las Heras. Capítulo 7. Fantasmas, voces y apariciones. Si a fines del siglo XX continúan tejiéndose historias de fantasmas, también se tejen muchos misterios acerca de las luces del más allá. Según la antigua filosofía esotérica, todas las personas están revestidas de una especie de aureola o globos de luz de diversas formas y colores. Luminosidades, aureolas, puntos brillantes que aparecen en el aire. Son algo frecuente en sesiones espiritistas. Las luces se mueven rápidamente en el ambiente y a veces cambian de forma e intensidad o desaparecen en un instante. Como parapsicólogos, debemos separar las realidades, las supersticiones que en todas las épocas abundaron en torno a este tema. Conozcamos algunas de estas temidas luminosidades, a estas luces del más allá. Innumerables leyendas originaron los fuegos fatuos. Aparecen en los pantanos, cementerios, depósitos de basura y otros lugares donde haya materias animales o vegetales en putrefacción. Todo se debe a cuestiones químicas exclusivamente, y el detalle del proceso específico resultaría largo y engorroso. La imaginación popular designó a estos fuegos fatuos con variadas denominaciones: candela de los muertos, alma en pena, fuegos de los elfos y candil del monje, entre otras. Los fuegos de San Telmo también provocaron pánico. Se pueden observar sobre los mástiles de los navíos, torres de iglesias y copas de los árboles en días de tempestad. En forma de haz de chispas, también aparecen en las puntas de pararrayos y veletas. ¿A qué se deben? A la acumulación de electricidad ambiente, ni más ni menos. Algunas ropas, especialmente las de nylon, acumulan cierta cantidad de electricidad y por efecto de las descargas, se mueven colgadas de las perchas como una aparición. Al desvestirse en la oscuridad, suele producirse una lluvia de chispas. Esa persona tiene en su cuerpo un extraño espíritu, se dijo muchas veces. Estos fenómenos se denominan fotogénesis y recibieron diferentes nomenclaturas: fotoforia, fotos, luz, foras, producción, telefanía, tele, lejos, faino, brillar, por ejemplo. Hoy son claramente explicables, aunque durante siglos se engrosaron las leyendas populares. Los temores al más allá no terminan fácilmente. También hay voces que, para quien alguna vez las escucha, sin información previa del suceso, resultan sorprendentes y terroríficas. Generalmente, estas voces del más allá no fueron oídas por nadie antes. No tienen similitudes con voces humanas conocidas, aunque hablan en todos los idiomas. ¿Por qué aparecen? Los parapsicólogos los llamamos psicofonías. Etimológicamente, esto significa voces de la psique. Y solo con grabaciones de cinta magnetofónica muy sensible se las puede captar. ¿Qué son? Se trata de extrañas voces que aparecen de vez en cuando, mientras se deja un grabador funcionando en una habitación, sin gente ni animales. Luego, al escuchar la cinta, se comprueba que en algunos tramos quedaron grabadas voces humanas. Mayores éxitos se obtuvieron al dejar el grabador funcionando en medio de un bosque o una pradera. Al aire libre, los resultados misteriosos aumentaron. Las psicofonías fueron descubiertas por el parapsicólogo Fredrik Jürgenson en Estocolmo, Suecia. Fue casual. Grababa los cantos de ciertos pájaros en un bosque. Al escuchar la grabación comprobó, con gran asombro, que entre los trinos se filtraban voces humanas. Eran frases cortas, como «deseo ayudarte» y «por aquí vamos». Jürgenson regresó y realizó nuevas grabaciones,
al reproducirse la cinta, advirtió otras psicofonías. Indudablemente, algo existe, pero no son voces de los espíritus de seres desencarnados, ni de dioses o entidades mitológicas. Nada de eso. El origen y causa se encuentra a través de un riguroso análisis parapsicológico. Veamos 3 puntos aclaratorios. 1. Se logran mejores resultados cuando los investigadores están relajados, aunque se hallen lejos del sitio donde fue dejado el grabador. Si existe tensión o hay un deseo de hallar algo, casi seguro es que nada aparecerá en la cinta del grabador. A mayor tensión, ansiedad o interés por lograr psicofonías, menor posibilidad de registrarlas. 3. Si el grabador es abandonado funcionando en medio de un campo y los investigadores se alejan hacia otras tareas, olvidándose de él, es muy probable que aparezcan psicofonías. La deducción elemental es que existe una íntima relación entre las apariciones de estas voces y quienes se encuentran intentando grabarlas. Esto nos lleva a señalar que son el resultado de algunos intereses que inconscientemente se hallan en los investigadores, en los parapsicólogos también, o en las personas que intervienen en el experimento o están presentes. Arribamos así a una primera explicación. Fuerzas psíquicas del propio inconsciente pueden introducir sonidos en la cinta. También debemos pensar en alguna vinculación entre lo que causa las voces del más allá, energía psíquica, y la cinta, a través del magnetismo. Hubo en los estudios de las psicofonías cientos de casos para recordar. Por ejemplo, el de un técnico de sonido que grabó en una habitación vacía la voz de una niña. Los dueños de la casa alquilaban parte del edificio a veraneantes alemanes. En los últimos años casi todas las familias habían preguntado por la niña que habla y juega en la habitación. Los propietarios se sorprendieron porque nadie vivía allí. El técnico, después de algunas averiguaciones, se enteró de que 6 años antes había muerto una niña de nacionalidad alemana a causa de una intoxicación alimenticia. Esto vuelve a subrayar la relación con la que en videos anteriores dijimos acerca de las popularmente llamadas casas encantadas. Hubo una muerte, imprevista, rápida, de una niña, en el mismo lugar donde se oyen voces y la registra el grabador. ¿Su energía todavía se halla presente? Es probable que esas voces llegaran a la psique por vías inconscientes. Se trataría de una emisión parapsicológica y no sónica, pues solamente algunas personas las pueden percibir. ¿Cuál es la respuesta parapsicológica de este caso? La energía de aquella niña había quedado en la habitación haciéndose audible de vez en cuando. El grabador captó las psicofonías, que se difunden a través de los estratos psíquicos más profundos y que vibraciones psíquicas impregnan en las cintas magnetofónicas. ¿O se trata de producciones psiquinéticas y por ende parapsicológicas? Recordemos entonces, las psicofonías nada tiene que ver con voces del más allá o con espíritus de los muertos. Siempre están ligadas con los intereses del testigo, el investigador o sus allegados. Se trata de emisiones energéticas surgidas del psiquismo profundo o del potencial parapsicológico. En cualquier reunión de amigos o familiares, todos, generalmente, pensarán que la respuesta de jugar a la copa puede ser muy divertida y apasionante. Rayana con el mundo de lo desconocido. La copa comenzará a moverse y a dar respuestas. La copa hablará. Nos informará cosas que jamás creímos saber, de la que nunca antes nos habíamos enterado. Pero las consecuencias acarrearán situaciones muy peligrosas. Pueden producirse trastornos psíquicos conducentes a la locura. Algo similar ocurre con el tablero Ouija, muy difundido en Europa durante el auge del espiritismo.
Se trata de una tabla a la que se le dibujaron en forma de abanico todas las letras del abecedario. Al pie y en forma horizontal se hallan los números del 0 al 9. También, en los extremos inferiores, las palabras sí y no. El consultante hace una pregunta en voz alta y después coloca suavemente la yema del dedo índice de su mano derecha sobre una pieza deslizante. En versión doméstica, es la copa dada vuelta. La pieza, que se llama Ouija, guiada por los espíritus de seres muertos, se diría folclóricamente, va marcando letras al desplazarse. Al unirlas, se arman frases breves y más o menos coherentes. Hasta aquí cualquier escéptico afirmaría, sin miedo a ser desmentido científicamente, que son los mismos practicantes quienes inconscientemente producen pequeña actividad muscular e impulsan la copa o la ouija con los dedos. Es cierto, porque de lo contrario, los objetos se moverían solos, sin necesidad de ningún contacto físico. ¿Un espíritu requiere ayuda humana para manifestarse? Sin embargo, surge otra duda. ¿Qué pasará cuando la copa forme palabras y dice cosas ignoradas por los participantes? ¿No es esa una demostración de que algo del más allá intervino? Lo que pasa es que mediante los fenómenos de clarividencia, conocimiento cierto de información obtenida por intervención de fuerzas parapsíquicas y telepatía, captación extrasensorial de ideas o sentimientos presentes en la mente de otra persona, los protagonistas de la experiencia adquieren un saber que conscientemente ignoran. Otra razón es que la preparación del acto de hacer la pregunta al vaso parlante constituye de por sí un rito de concentración mental que favorece la producción de sucesos parapsicológicos, no únicamente entre quienes participan activamente, sino en las personas que rodean la experiencia, limitándose a mirarla. ¿Y qué pasa cuando se produce el movimiento de la copa sin que haya contacto físico con ella? En estos casos, muy excepcionales, se producen movimientos por el fenómeno parapsicológico de la psiquinesis. Lo concreto es que se presentan durante este juego factores incontrolables para aquellos que no tienen real conocimiento y estudio de la ciencia parapsicológica. ¿Qué puede ocurrir? Existe potencialmente el peligro de que todos los participantes de la experiencia terminen en diversas enfermedades mentales, incluida la psicosis esquizofrénica. La primera consecuencia será el descontrol. Hay casos de personas que, al creerse capacitadas para realizar estas prácticas sin ningún tipo de asesoramiento profesional, prevención o enseñanza, han enloquecido. Cualquiera de los intervinientes están expuestos a alteraciones y lesiones psíquicas, a sufrir un estado de shock que puede durar horas, días y hasta meses.